Muy bien, hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Continuamos entonces con la serie que estábamos tocando acerca de la oración modelo y esta vez con la frase de venga tu reino. A lo largo de toda esta serie entonces hemos estado viendo qué es lo que el Señor nos pone para que nosotros podamos así expresarnos delante del Padre de una forma en la cual se pueda entender, sea estructurada y tenga sentido, tenga propósito esta oración. Una de las cosas que vamos a poder notar a medida de que avanza esta oración es que cada vez requiere más compromiso la oración. Porque nosotros hablamos de un Padre nuestro, diciendo que sabemos quién es al que nosotros hablamos, sabemos su autoridad, que así sea su voluntad hecha, que nosotros también santifiquemos su nombre, que nosotros vimos acerca de lo que era el ponerlo en evidencia. También nosotros podemos ver tantos otros ejemplos en la Biblia que podemos relacionar, ¿no? Pero para ya ponernos en tema, vamos a analizar esta frase que es ven a tu reino. Y así también he preparado un PowerPoint que nos ayude a tratar de ser lo más conciso y resumido posible. Empieza entonces, nosotros podemos decir un análisis pequeño acerca de que es un primer anhelo, ¿no? Tanto en Mateo 6:10 como en Lucas 11:2, dice que es que expresa un profundo anhelo porque el reino de Dios se manifieste plenamente en la tierra. Dice que nos invita a una reflexión, el propósito divino, como si nosotros veíamos acerca de lo que nosotros tenemos que orar correctamente, de la forma en la que debemos hacerlo, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, venga tu reino del Señor, vamos a dar un primer pantallazo acerca de lo que quizás querramos decir, ¿no? Presten atención también un poco a las imágenes de fondo que hay. Interesantemente, nosotros podemos hablar del reino del Señor por una parte moral, ¿no? Acerca de donde se habla de la justicia que predicó el Señor en el Sermón del Monte, previamente, que si nosotros analizábamos el contexto, no es que el Señor vino, dijo dos palabras y se fue, sino que dio un contexto, dio también órdenes, dio formas en las que nosotros podemos llevar una vida santa. Y como aquí dice, en esta petición se expresa el deseo que esta realidad espiritual y eterna se manifiesta en el mundo. Es un llamado a la esperanza y al compromiso con los valores divinos. Presten atención también acerca del gobierno soberano de Dios sobre todas las cosas. Nosotros sabemos que es así, como ya también hemos visto partes atrás. Esto también lo habíamos dicho, no solo pedir por las necesidades personales, que muchas veces lo que se hace referencia a la hora de utilizar esta oración o estos modelos es acerca de cómo nosotros tenemos que orar para que el Señor nos escuche. Ahora, lo que nosotros podemos ver es que así como hay una organización acerca de lo que el Señor nos presenta para orar, también tiene que haber un propósito, ¿no? Entonces, ¿cuál es, podríamos llegar a decir nosotros, la importancia de realmente orar así? Así como está escrito, acá por lo menos, dice que es una declaración fundamental que refleja la prioridad de someterse a la autoridad divina. Dice, fortalece la fe, la esperanza en la llegada a un mundo justo, lleno de paz, ¿no? Las implicaciones que eso también puede tener. Dice que se cumpla la voluntad de Dios en la tierra y conforme a estos principios que hablábamos de justicia, de amor, de verdad. Pero nosotros tenemos que quizás ponernos en una vista que sea
más allá acerca de esto, ¿no? Porque si nosotros únicamente hablamos de principios, hablamos acerca de lo que se puede establecer en esta tierra, nosotros, por nuestra propia voluntad, por lo que nosotros queremos hacer, podemos, por así decirlo, hacer que el reino de Dios esté en esta tierra, nosotros por nosotros mismos. Por eso, por lo menos, lo que acá se expresa, y quiero ser correcto con lo que estoy diciendo, es que es una esperanza del futuro. Acá la palabra escatológica es la palabra más correcta para usar, que en resumidas formas habla acerca de lo que va a venir, del porvenir que nosotros tenemos en esta esperanza del reino glorioso del Señor. Cuando, que ahí dice, marcado también, la justicia prevalezca sobre el mal y la injusticia. También habla acerca de no solo lo que va a pasar en el futuro, sino que uno lo puede aplicar a lo que es a la vida personal, a lo que es los objetivos propios de cada uno. Pero miren qué interesante que acá dice que es un llamado a la transformación personal y social. O sea que no es únicamente para nosotros, sino es para sociedad y una fe activa. Pero solo es esto. Solo nos quedamos con las cosas como si veíamos de la tierra, solo acerca de lo que nosotros nos conviene más hacer o acerca de hacer buenas acciones, ser buenas personas. Quiero que me acompañen, ahora sí, sí, nosotros teníamos el versículo que era base, vamos a leer ahora, por favor, Mateo 6:7, que es cómo empieza la oración modelo. Es muy importante siempre, yo creo por lo menos, leer estos versículos previos, porque así como veníamos hablando, el Señor está dejando unas instrucciones acerca de cómo comportarnos en la tierra. Pero lo más importante viene ahora, que habla acerca de los fariseos, acerca de los escribas, acerca de los hipócritas que se ponían en las esquinas a dar voces, a tocar trompetas cuando ellos oraban o cuando daban el diezmo. Y miren qué interesante que dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, en este contexto de hablándole a los judíos, ¿no? Que piensan que por su palabrería serán oídos. Si también prestan atención, una vez más, a la presentación, se darán cuenta que ahí al final, abajo de todo, tiene unos créditos. ¿Por qué? Porque realmente, investigando acerca de este tema, también he investigado acerca de lo que se suele decir del reino de Dios. Porque no es únicamente lo que nosotros pensemos, sino lo que realmente la Biblia dice. Y ustedes ahora me dirán, pero lo acabamos de leer, acabamos así también de tener una reflexión de cómo es que nosotros podemos aplicar este reino a nuestras vidas. Pero miren qué interesante que en ningún momento se mencionó a Jesucristo, se mencionó a quien es el autor y consumador de nuestra fe, quien sobre nosotros tenemos esta esperanza. ¿Por qué? Porque todo esto que hemos visto hasta ahora es puro humo. Es aquello que la gente cree que es lo que trae el reino de Dios. Pensando también un poco, como así hablaba los judíos, acá en Mateo 6:7, podríamos también nosotros pensar de las religiones actuales. Muchas veces se predica del reino de Dios. Se predica de cómo es que va a ser lo mejor, cómo es que tenemos una esperanza en el futuro, pero también se utiliza quizás para justificar ciertas conductas o para promover otras a través de las religiones, a través de muchas sectas, que la verdad es muy triste cuando se ven que se hacen cosas
terribles en el nombre de lo que es el cristianismo. Aquellos movimientos que no promueven realmente lo que el Señor está hablando y lo que está diciendo acá, sino son solamente humo, vanas palabrerías. Veamos realmente cuál es el verdadero reino. Y ahora les pido que me acompañen a buscar algunos pasajes para que así también dejemos que realmente la palabra nos diga qué es el reino del Señor. Primeramente, Colosenses 2, 13 al 15. Si me quieren acompañar, pero yo aquí también los tengo anotados. Dice, y a vosotros, a cada uno de nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ya empezamos a ver dónde está el reino del Señor. ¿Dónde está este reino del cual hablaba y predicaba nuestro Señor Jesucristo? Siguiente, Colosenses 1, 20 al 23. Dice, por medio de él, del Señor Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Ahora vemos acerca de la obra del Señor Jesucristo, a quién está apuntada y qué también es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de poder traer este reino aquí a la tierra? Y por último, para poder hacer esta introducción, dice Hebreos 12, 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Qué hermoso es que nosotros podamos, con solamente leer unos pocos pasajes, vemos quién es el actor principal, quién es el que trae este reino para nosotros y sobre qué está fundamentado. Porque no es sobre nuestras acciones, no es sobre lo que nosotros podemos pensar, sino, como acá podemos ver, es aquella obra en la cruz. Ahora, miren qué interesante también estos versículos que aparecen, los cuales nos dicen justamente que esto es así. Mateo 4:17. ¿Qué dice? Desde entonces, desde el inicio, cuando Jesucristo comenzó con su prédica, con su ministerio, empezó a decir, arrepentiros.
Esa es la clave, porque el reino de los cielos se ha acercado. La clave del reino de los cielos es acerca de la salvación, es acerca de que nosotros tenemos que primeramente reconocer nuestros pecados. El mensaje de salvación, las buenas nuevas que todos nosotros conocemos. No únicamente obras acerca de que sí, que no digo que estén mal, pero que no son redentoras como sí lo es que estamos viendo la obra en la cruz de Cristo. Mateo 16, 17 al 19 nos dice: Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Nosotros también, que ya hemos dicho, vemos que no se trata de la religión, sino mi Padre que está en los cielos, esa comunión que nosotros tenemos que buscar tener. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿cuál es la roca del Señor? ¿Cuál es esa obra que nosotros podemos ver? Es esa cruz. Dice: edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahora, nosotros no creemos únicamente que está hablando de forma literal. ¿Por qué? Porque como algunas religiones también dicen que está arriba San Pedro en las puertas esperando a abrir a aquellos que merezcan entrar o no. Sino que si nosotros, otra vez, leemos algunos versículos en Hechos 1 y 2, podemos ver que Él es el primero que también predica a los gentiles, la gran predicación que hace a los judíos y luego a los gentiles, que el Señor mismo le manda. Entonces, esta iglesia se cimienta sobre la cruz. ¿Y cuál es el mensaje que tiene que hablar? Otra vez, la cruz. Todo el rato es acerca de lo mismo. Estamos haciendo referencia a aquello que el Señor hizo para traer este reino. Y por último, Lucas 17, 20 al 21, creo que es el que más claro nos lo puede dejar. Y decían, preguntaban los fariseos, los religiosos, aquellas personas que, como vimos al principio, hablan acerca de lo que es el reino de los cielos y la justicia en el mundo, acerca de lo que es vivir de una forma santa, que eso acerca al reino de los cielos, que eso es lo que nosotros tenemos que seguir. Dice: ¿cuándo ha de venir el reino de los cielos? Y le dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y le dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis. ¿Qué es lo que está hablando acá? Acá está hablando, haciendo doble referencia acerca del reino de Dios cuando por fin venga en gloria con la iglesia ya para reinar, pero también miren qué interesante que dice: el reino de Dios está entre vosotros. Porque así nosotros veíamos que él predicaba, que él también mandaba a predicar, y él asegura: el reino de Dios es conocer a Cristo, conocer su obra redentora, conocer el precio que tuvo que pagar en aquella cruz. Porque son cosas que nosotros nos ponen los pies sobre la tierra, nos hacen ser conscientes de lo que realmente significa orar con un corazón abierto y pidiendo que el reino del Señor venga. Queda entonces
todo en teología, todo en lo que hay que estudiar, o simplemente unas palabras que dijo Jesús? Claro que no, sí tienen aplicación. Pero la diferencia de lo que veíamos antes con lo que vemos ahora es que no hay que hacerlo por obras, porque al fin y al cabo, las coronas no salvan. Las coronas, el único objetivo que tienen es entregarlas a Jesucristo, porque así también lo dice la Biblia, que arrojaban sus coronas, es decir, no tenemos que buscar una justificación vana o traer un reino que nos conviene a nosotros, le conviene a un grupo, porque de esa forma es que existen tantas religiones, que se predica tanto del reino de Dios, pero con pequeñas alteraciones, pequeños detalles, que hacen que nos olvidemos quién es el centro de ese reino, quién es ese reino que habitó entre nosotros. El reino de los cielos se ha acercado. Ya para ir más rápido, leo directamente los versículos. Romanos 14, 17 al 19. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. ¿Qué quiere decir? En esta carta que le habla a los romanos, les está hablando de tener mucho cuidado con las prácticas, mucho cuidado con las costumbres, porque también hablaba acerca de lo que se sacrificaba a los ídolos, acerca de lo que uno por ahí tenía idea de que podría llegar a alejarnos, pero lo importante del reino de Dios es sí servir, sí tener gozo, sí ser de buen testimonio en el Espíritu Santo. No olvidar aquel redentor precioso que podemos tener, como veíamos, por la obra de la cruz. Y el primer título dice, no es religión, todo lo que veíamos antes, sino es una relación con el Señor. Porque miren que también resulta en nuestro bien, porque dice, y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Habla acerca de tener una relación, tener un sistema, pero no de un sistema que nos lleve a únicamente hacer buenas obras para conseguir, para obtener, sino solamente a Cristo. Continuemos. Segunda Pedro 1, 8, 10 al 11. Dice, porque si estas cosas están entre vosotros, hablaba acerca de qué, acerca de la fe, que dice que a la fe añadid también dominio propio, añadid también amor, que hace toda esta lista acerca de lo que nosotros tenemos que estar para qué. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque otra vez, no nos tenemos que quedar únicamente con los que son los significados espirituales. Es precioso realmente poder meditar y poder tener estas verdades aseguradas en nuestro corazón. Pero no hay que estar ociosos. Si una persona, acá lo que está diciendo en resumidas cuentas, si una persona conoce lo que es la verdad del Señor, conoce el Evangelio, conoce este reino del Señor, no se va a poder estar quieto. Hermanos, hermanas, nosotros nos cuesta a veces ir a predicar, nos cuesta tener una palabra con algún hermano, nos cuesta quizás a veces ponernos a leer la Biblia. Tenemos que estar firmes y seguros, como continúa diciendo el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación,
y elección. No es que simplemente tenemos que tener miedo y seguir por eso lo que nos mandan. No es que decimos, uy, uy, sí, porque si llega a venir el reino del Señor y yo no soy su hijo, me voy a ir al infierno. No es por eso, hermanos. Sí hay que tener temor, temor de Dios, pero hay que amar a Cristo. Hay que tener fe en la obra que Él hizo por nosotros, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Quiere decir que nos vamos a mantener perfectos, sin mancha? No. ¿Por qué? Porque de esta manera será otorgada amplia y generosa. Miren qué hermosa promesa. Amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora también nosotros vemos que tiene relación no solo con el reino que el Señor planteaba que estaba en ese tiempo en esta tierra, que se había acercado, sino que también tenemos promesas del reino que va a venir después, pero que eso, lo que va a venir después, no nos distraiga de lo que hay que hacer ahora, de lo que hay que estar firmes, y no firmes para justificar cualquier acto en nombre de la religión, en nombre de las buenas obras, como veíamos, sí, que venga, que imponga la justicia, que imponga la paz, porque así también hemos dicho que por promover esas cosas también se han tergiversado otras, porque nosotros sabemos que el mundo está bajo el maligno, pero tenemos que confiar. Efesios 6:12 también nos ayuda a ver contra qué tenemos que estar firmes. Rápidamente, para buscarlo, nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para agregar, dice el versículo 13, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, otra vez, estad firmes. Este segundo título nos habla de que no es con violencia. Cuidado, porque, como ya lo dijimos, se han hecho cosas horribles en nombre del Evangelio. Pero sí es una forma de milicia. Es una forma de milicia espiritual. Es acerca de lo que nosotros estamos seguros, que nuestro corazón esté sobre la roca, que decía mismo nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia, cada uno de nosotros, esté cimentado en la obra de la cruz. ¿Para que qué? Para que de esta forma también nosotros conozcamos el reino y así también tenemos la promesa de ser recibidos, de ser realmente bienvenidos al reino del Señor. No es simplemente pelear como mártires, sino realmente amar la obra del Señor, buscar a los otros, que eso es el último título, que ya me estoy adelantando. Dice 1 Tesalonicenses 2, del 12 al 14. Habla Pablo. Y os encargábamos a las iglesias que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay que tener capacidad de discernir cuándo es palabra de Dios y cuándo no. Así también, nosotros habíamos leído, pero el Señor Jesús advertía en Mateo 17
que dirán, allí viene el Cristo, o este es el momento del reino, llega en esta fecha. ¿Cuántas veces ha pasado que dicen que en este año se termina el mundo? O esta persona es el nuevo Cristo. Uno puede rápidamente buscar por internet y les aseguro, hermanos, que le van a saltar todas noticias de todo tipo. Por eso es realmente buscarlo al Señor, buscar su conocimiento y saber distinguir lo que viene de Dios y lo que no. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que padecieron ellas en los judíos. Habla también de hermandad. Habla acerca de estar unidos. No que nosotros seamos críticos y nada más, sino ser críticos para saber qué tomar y saber qué unir. Porque aquí mismo está diciendo que lo comparaba con los sufrimientos que tenían otras iglesias, que estaban pasando otros hermanos en la fe, que si nosotros leemos las cartas, saben que cada uno de los mensajes que se escribían en la iglesia también se comparten a las demás y hablan acerca de los sufrimientos y padecimientos que tenía el escritor cuando pasaba por las distintas regiones, todo lo que él sufría, pero así también las iglesias luchaban, así también los hermanos oraban, así también los hermanos predicaban. Quizás vemos que algunos, como decía Pablo, para añadir prisiones, pero otros realmente de corazón abierto, como lo vemos aquí. Veíamos que todo lo demás, toda la religión, todo aquello que es ese conocimiento del mundo, que solamente es puro humo, es repetir vanamente, como una máquina. Yo les invito también, si quieren, a preguntarle a cualquier inteligencia artificial que ahora están de moda, que les haga un resumen acerca de un pasaje, o que mismo le pregunten acerca de alguna duda que tengan. Les va a poder llegar a sorprender de la forma que analiza el texto y el contexto, de lo que habla acerca de la aplicación y todo. Pero tengan mucho cuidado, ojo con cómo les responde, porque ya vimos, en ningún momento mencionó al Señor Jesucristo, en ningún momento se menciona la cruz, en ningún momento se menciona el sufrimiento, en ningún momento se habla acerca de soportar los unos a los otros, en ningún momento se habla de estar unidos, en ningún momento se habla de luchar contra todo este sistema mundo. ¿Por qué? Porque son respuestas vanas, respuestas que parece que te están acercando a un reino de los cielos y que resulta que todo se esfuma, todo es simple humo. No es seguir una religión, no es ser máquinas, no es ser robots, no es actuar por miedo, es imitar a Cristo. Y una pregunta clave para terminar es, si el Señor viene hoy, supongamos que ya se cumplieron las cosas, pasó un tiempo, nadie sabe cuándo será, ¿Él tendría que esperarme a mí? Es decir, yo le diría al Señor, Señor, venga a tu reino, pero todavía veo que me faltan algunas cosas por cumplir, me falta terminar la facultad, me falta pagar la casa, me falta casarme. ¿Realmente nosotros podemos decirle al Señor, venga a tu reino, sabiendo realmente sobre qué está cimentado, sobre lo que le costó al Señor Jesucristo traerlo, dejar la gloria que tenía con el Padre para venir a morir en esa cruz, sufriendo por cada uno de nosotros?
Y no solo eso, también dejándonos formas de actuar, tanto en sus palabras como en el ejemplo de los hermanos que han estado en nosotros. También leíamos teniendo tal nube de testigos. El Señor, cuando nos habla acerca de su reino, se proyecta, ya nos ve allá, en la gloria. Piénsenlo así, hermanos, también. Por eso, nosotros confiamos en el Señor, estamos seguros de que aquella obra para traer ese reino glorioso está en la cruz, que nuestras acciones es como un resultado de creer en Él y no para agregar, no para contribuir en aquella obra en la cruz, que no les quede duda de que la cruz del Señor es suficiente, que ese reino de los cielos precioso va a venir, es real. Nosotros tenemos seguridad de que podemos también, como decía el Señor, experimentarlo junto con la iglesia, con los hermanos, compartiendo, siendo diligentes, creyendo, estando firmes en lo que creemos, prestando atención, que no seamos engañados y realmente deseando su venida. Que el Señor nos bendiga, hermanos, con este mensaje y así también nos ayude a seguir estudiando esta oración preciosa y que podamos seguir comprometiéndonos en cada parte que leamos.